Buen día, mi nombre es Marcelo Sauré, soy médico de planta de la División de Urgencia del Hospital de Clínicas y docente en la cuarta cátedra, y la clase que les voy a dar hoy es sobre hipertensión de causa endocrina. Dentro de los objetivos, quiero que puedan reconocer los trastornos endocrinológicos como causa de hipertensión arterial, que entiendan la importancia del diagnóstico de la hipertensión de causa endocrina, que reconozcan el hiperaldosteronismo primario como su principal causa y que comprendan los lineamientos diagnósticos y terapéuticos principales. La hipertensión arterial tiene una alta prevalencia en la población general, yendo de un 29 a un 39% según las series, siendo la principal causa la hipertensión esencial. Pero de un 5 a un 15% la causa puede ser secundaria, y dentro de las causas secundarias encontramos las causas endocrinológicas. La prevalencia va disminuyendo con la edad, pero en menores de 40 años aproximadamente un 30% de los casos de hipertensión arterial pueden ser de causa secundaria, y muchas veces la hipertensión puede ser la primera o principal manifestación de al menos 15 trastornos endocrinológicos. La causa más frecuente, como les mencioné anteriormente, es el hiperaldosteronismo primario, que suele presentarse como hipertensión arterial de difícil manejo. Como pueden apreciar en esta diapositiva, existen varias causas de hipertensión arterial secundaria. Se pueden clasificar para su estudio en causas renales, endocrinológicas, cardiovasculares y otras, siendo las causas renales más frecuentes la enfermedad del parénquima renal o la estenosis de la arteria renal, una de las causas cardiovasculares más frecuentes la coartación de aorta. Hay otras causas que no entran dentro de renales o cardiovasculares, como el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, o el uso de drogas exógenas. Y también existen las causas, de lo que se trata esta clase, las causas endocrinológicas. Dentro de lo que encontramos el hiperaldosteronismo primario, el feocromocitoma, síndrome de Cushing, acromegalia, hipertiroidismo, hipotiroidismo, hiperparatiroidismo y otras causas. Pese a su rareza, su rápido diagnóstico y tratamiento puede llevar a la cura y/o disminución del riesgo cardiovascular. No existen pruebas científicas acerca de la realización de métodos de tamizaje a todos los pacientes con hipertensión, por lo que es necesario tener un alto índice de sospecha clínica, y se pueden estudiar según el órgano endocrino afectado. Dentro de las principales causas de hipertensión de causa endocrina tenemos el feocromocitoma, el hiperaldosteronismo primario, el síndrome de Cushing, el hipo y el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo y el síndrome de Cushing, como ya les mencioné. Vamos a empezar con el feocromocitoma. El feocromocitoma se genera a partir de las células cromafinas de la médula renal. Producen catecolaminas, principalmente adrenalina y noradrenalina. Explican el 90% de los tumores feocromocitomas y paragangliomas en el adulto. El 90% son unilaterales, el 65% son derechos, que suelen producir hipertensión paroxística más a menudo que los izquierdos, y cuando son bilaterales se suelen asociar a síndromes familiares. El término paraganglioma se usa para designar a tumores derivados extramedulares de las células cromafinas. Son raros, la incidencia va de 2 a 8 casos por millón de habitantes. Puse este cuadro para que ustedes puedan ver que otras proteínas o péptidos pueden ser secretados por los feocromocitomas, además de las catecolaminas y las metanefrinas. Esta diapositiva es brevemente para que recuerden cómo era la ruta biosintética de síntesis de norepinefrina o epinefrina, recordando que empieza la tirosina, que tiene un grupo catecol, que el paso limitante de la síntesis es el que se lleva a cabo por la tirosina hidroxilasa, que cataliza la conversión de tirosina en dopa. Como les mencioné, los feocromocitomas producen catecolaminas. Las catecolaminas, a nivel de los receptores adrenérgicos que se ubican
a nivel del músculo liso vascular y del miocardio van a tener diferentes efectos. Actuando a nivel de los receptores alfa 1 y alfa 2 del músculo liso vascular, van a generar vasoconstricción, llevando a un aumento de la presión arterial, y funcionando a nivel de los receptores beta 2, van a generar una disminución de la vasoconstricción, incrementando el flujo sanguíneo, y actuando a nivel de los receptores beta 1, a nivel del miocardio, van a generar un aumento del inotropismo y del cronotropismo. Esto es importante porque, entendiendo la fisiología, uno puede prever qué síntomas va a tener un paciente que tenga un aumento de la secreción, un aumento patológico, por decirlo de alguna forma, de la secreción de diferentes catecolaminas, como sucede en los fibromusitomas. Ahora que refrescamos de qué forma funcionan las catecolaminas o qué efecto producen al unirse los diferentes receptores adrenérgicos, uno puede entender qué signos y síntomas van a producir en un paciente que tiene un fibromusitoma. O uno puede entender qué efecto tiene el exceso de catecolaminas circulantes. Entre esos, lo más importante, que son los que están remarcados en rojo, es la hipertensión arterial. Como producen vasoespasmos, pueden generar cianosis o síndrome de Raynaud, palpitaciones, cefalea, ansiedad y en algunos casos sudoración durante los paroxismos. Esta diapositiva es importante porque se puede ver cómo la adrenalina y la noradrenalina, que son secretadas por los fibromusitomas, son metabolizadas a distintas metanefrinas. Estos metabolismos o estos pasos están catalizados por diferentes enzimas como la catecolo-metiltransferasa, la monoaminoxidasa, la aldehído deshidrogenasa y la fenolsulfotransferasa. Y cobra importancia esto porque son las moléculas que yo voy a dosar, ya sea adrenalina, noradrenalina o las metanefrinas, cuando tengo un paciente con sospecha de fibromusitoma para arribar al diagnóstico. Entonces, cuando estamos enfrente de un paciente que sospechamos que tiene un fibromusitoma o un paraganglioma, lo que uno debe hacer es dosar en orina de 24 horas metanefrinas y catecolaminas, y dosar en plasma metanefrinas. Si el resultado es normal, debería repetir este estudio durante alguno de los paroxismos. Ahora, si el resultado da alterado y el dosaje de metanefrinas y de catecolaminas da elevado, lo siguiente que uno debería hacer es intentar localizar en qué lugar se encuentra el fibromusitoma o paraganglioma. Es decir, uno sabe que el 90% están localizados en la glándula adrenal, pero existe un 10% que no. Entonces uno debería hacer una resonancia magnética o una tomografía de abdomen para intentar encontrarlo. En la diapositiva se puede ver el corte axial de una tomografía de abdomen y pelvis con contraste endovenoso de un paciente que tiene un fibromusitoma. La suprarrenal izquierda, digamos. En esta diapositiva se puede ver una imagen de una tomografía de abdomen y pelvis con contraste endovenoso de un paciente que tiene un fibromusitoma. Como se ve, la suprarrenal ya perdió completamente su estructura y localización, y en su lugar se puede ver una masa heterogénea señalada con la flecha. El tratamiento de elección es quirúrgico, con tasas de supervivencia que van del 98 al 100%. De la misma forma que saber esto es importante, es fundamental entender el manejo preoperatorio. Uno debería comenzar con bloqueadores alfa-adrenérgicos 7 a 10 días previos a la cirugía para lograr un manejo adecuado de la tensión arterial y restaurar el volumen intravascular. Comenzar al segundo o al tercer día con una dieta alta en sodio de aproximadamente 5 gramos al día, y luego de eso comenzar con bloqueantes beta-adrenérgicos. Nunca comenzar con bloqueantes beta aislados, porque lo único que genera o que se genera con esto es aumento de la vasoconstricción, y en el caso de no poder usar bloqueadores alfa y beta adrenérgicos, uno tiene como opción usar bloqueadores de canales de calcio. Como ejemplo de fármaco bloqueante alfa tenemos el prazosin y el telazosin
o prazosina y terazocina, y como efecto el bloqueante alfa y beta en la betarol. Cambiando de patología, pasamos al hiperaldosteronismo primario, que es la causa más común de hipertensión arterial secundaria. Se recomienda su pesquisa en pacientes con hipertensión arterial de difícil control. De hecho, en este subgrupo, es decir, los pacientes con hipertensión arterial de difícil control, el 20% de estos pacientes tienen hiperaldosteronismo como causa de la hipertensión arterial. Existen varios subtipos, los más frecuentes son el hiperaldosteronismo idiopático, que es el 60% de los casos, y el adenoma productor de aldosterona, que es el 30%. Esta tabla es un artículo publicado en el 2013 en la Revista Española de Cardiología, donde se compara el perfil bioquímico y de la lesión de órgano blanco entre pacientes que tienen hipertensión arterial de causa esencial y quienes tienen hiperaldosteronismo primario. Lo que me interesa que ustedes vean es que el porcentaje de hipertrofia ventrículo izquierdo es mayor, siendo clínicamente significativo, en pacientes que tienen hiperaldosteronismo primario. Esto, que lo voy a remarcar después, es importante también para que ustedes entiendan la importancia que tiene sospechar los pacientes con hipertensión arterial de causa secundaria por la evolución que va a tener posteriormente y porque muchas veces el tratamiento es distinto. La aldosterona va a tener dos efectos principales. Por un lado, a nivel del medio interno, favorecer la retención de agua y sodio y aumentar la excreción de potasio, pero también un efecto a nivel de la expresión de genes que codifican para el colágeno, generando microangiopatía y fibrosis. De la misma forma que en un paciente que tiene un feocromocitoma, uno tiene que tener una alta sospecha clínica o conocer bastante la patología. De la misma forma que con los pacientes que tienen o que uno sospecha un feocromocitoma, hace falta una alta sospecha clínica para diagnosticar un hiperaldosteronismo primario. Uno debería sospechar un hiperaldosteronismo primario en un paciente que tenga hipertensión e hipopotasemia, hipertensión resistente, es decir, que muchas veces requieren 2 o 3 fármacos y así todo no logra controlarlo, que encuentre un incidentaloma suprarrenal asociado a hipertensión, un paciente joven hipertenso, a una hipertensión arterial grave, es decir, mayor a 160 y 100 de presión arterial sistólica y diastólica respectivamente, o siempre que se considere una hipertensión secundaria. En esos pacientes uno tiene que hacer una extracción de sangre y medir la concentración plasmática de aldosterona y la actividad de renina plasmática o concentración plasmática de renina. Si la relación entre la concentración plasmática de aldosterona y la actividad de renina da alterada, es decir, hay un aumento de la concentración plasmática de aldosterona y la disminución de la actividad de la renina, uno necesita realizar una prueba confirmadora, pero aproxima mucho al diagnóstico de hiperaldosteronismo primario. Existen diferentes formas de confirmar la presencia de un hiperaldosteronismo. Por un lado tenemos la supresión con fludrocortisona, la infusión de suero salino y el aumento del aporte de sal oral. La infusión de suero salino se realiza de la siguiente forma: se interna al paciente, se pasan 2 litros de solución fisiológica en 4 horas y si posterior a eso la aldosterona plasmática se encuentra elevada, uno confirma el diagnóstico. Por otro lado, si uno le da a un paciente una dieta rica en sodio, aproximadamente 6 gramos al día durante 3 días, y la aldosterona permanece elevada y el sodio urinario también, uno confirma el diagnóstico con una sensibilidad del 93% y una especificidad del 96%. Luego de que uno confirma el diagnóstico de hiperaldosteronismo, tiene que hacer el diagnóstico del subtipo. Lo primero que tiene que hacer
es una tomografía de las suprarrenales y ver si el compromiso es unilateral o bilateral. Si estamos en la presencia de un nódulo unilateral, que es mayor a 1 centímetro pero menor a 2, si el paciente no desea intervención quirúrgica, se hace tratamiento farmacológico. Si el paciente tiene menos de 40 años, se considera que estamos en presencia de un adenoma productor de aldosterona o de una hiperplasia suprarrenal primaria. Y en ese caso se plantea una adrenalectomía laparoscópica unilateral. Pero si el paciente tiene más de 40 años, lo que se hace es se cateterizan ambas venas suprarrenales y se ve cuál de las dos es la hiperfuncionante y se plantea la cirugía. Ahora, si en la tomografía se ve compromiso adrenal bilateral o no se puede evidenciar compromiso, uno tiene dos opciones. Si el paciente no quiere someterse a una cirugía, se hace terapia farmacológica sospechando un hiperaldosteronismo idiopático, o se puede hacer un cateterismo de las venas suprarrenales, ver cuál de las dos es la hiperfuncionante, y si una de las dos es la hiperfuncionante, plantear la cirugía. Si no se detecta hiperfuncionamiento de alguna de las dos, se hace terapia farmacológica. Estos son lineamientos generales. Posterior, digamos, cada paciente debería tener un abordaje único, multidisciplinario, entre cirujano, clínico, endocrinólogo, y ver cuál es la mejor terapéutica en cada caso. Dentro de los objetivos de tratamiento de los pacientes con hiperaldosteronismo, por un lado tenemos que prevenir la morbilidad y la mortalidad asociada a la hipertensión, a la hipercalemia y al daño cardiovascular, conocer la causa subyacente del hiperaldosteronismo o el subtipo, como vimos anteriormente, y normalizar los niveles plasmáticos de aldosterona, o bloquear su acción. El tratamiento quirúrgico, que es la adrenalectomía laparoscópica unilateral, es de elección en pacientes con adenoma unilateral o en la hiperplasia adrenal primaria unilateral. Dentro del tratamiento médico encontramos la restricción de sodio. Uno debería dar una dieta que contenga menos de 100 miliequivalentes al día, y el tratamiento farmacológico, que se puede realizar con espironolactona, una dosis máxima de 400 miligramos al día, o esplerenona, que tiene dentro del perfil de efectos adversos que genera menos ginecomastia.